En Casa Talentos voy a buscar mi momento, un espacio por mis sueños, para todo el mundo. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Ay, Rodri, así sencillita nomás estoy porque estamos en el Hotel Guaraní preparándonos, haciendo el backstage de lo que va a ser la gran gala final de Casa Talentos Paraguay, y después nos vamos todos para la biblioteca del Congreso Nacional. Estoy muy bien, estoy contenta de llegar hasta aquí. Estoy muy emocionado porque no pensé llegar a tal nivel de estar en la final. El requinto no es un instrumento que se toca fácil, parece, pero no es. Me siento muy emocionada, especialmente porque mi mamá me acompaña hoy. Le dedico a mi padre, a mi abuela y a mi tía que ya no están físicamente. Yo soy de Argentina, para los que no saben. Sinceramente este viaje fue una aventura, creo que va a ser inolvidable para mí. Yo creo que estoy muy agradecida a Andre y también a Esteban de España, nuestro amigo, que siempre la mejor. Muchas gracias por todo. Nada, espero disfrutar mucho esto, es una experiencia nueva para mí. No había salido nunca del país todavía, estoy muy encantada con todo y nada, voy a disfrutarlo. Muy feliz y agradecida de formar parte de la gran final de Casa Talentos Paraguay. Estoy muy feliz, estoy ansioso ya también, representar y llevar en alto a mi ciudad, que es Ciudad de Caguazú, una de grandes artistas también. Bueno, este triunfo le dedico primeramente a mi familia. Para mí es la mejor experiencia también, aparte de llevar la revelación del año. Saber que se puede, Querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, pensar al futuro con el corazón. Muy bien. Qué bueno ha sido regresar a la cosecha, después que el tiempo mejoró las madrugadas. Qué bueno ha sido despertar sobre la almohada que soñé cuando el amor y la canción nos esperaban. Oh, hay que cantar, hay que cantar. Florecer alguna vez y la esperanza, esperanza.
hay que cantar, 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 para llegar a ser como una sola voz. Buenas noches, aquí arranca ya en su cuarta temporada el primer reality televisivo de talentos a nivel nacional e internacional. Todavía no puedo creer que ya estamos arrancando una cuarta temporada. Los invito a conocer a Rocío González desde Argentina. Adelante, mi amor. Hola, mi nombre es Rocío González, tengo 15 años y voy a estar representando a la provincia de Santiago del Estero, Argentina. Yo me llamo Rodrigo Portillo, soy de la ciudad de Caguazú. Buenas noches a la magnífica producción, a los chicos, ahí está la técnica y por supuesto a todos los participantes. Tú siempre fuiste el más veloz. Bianca querida, tenés un futuro pero maravilloso con la música, valor agregado. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querida Andrea? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Si fue hechizo, no fue hechizo. El que guía los destinos de la patria alguna vez. Danzas, capital de la siembra de mi Paraguay. Solamente las imágenes, el video, el look que tuviste, la actuación, porque actuaste también. Punto de vista sobre esta situación, 8. Y sin muchos preámbulos también coincido con los demás jurados, pero yo le pongo un 10. Pido un fuerte aplauso para Dani Mesa. Y hoy llega hasta los estudios de América TV, aquí a Casa Talentos Paraguay, Ramón Ángel Hits. Después le vamos a preguntar si lo de Ángel es cierto. Me vaya a amar, pues luego huye sin hablar. Claro, todos estamos acá, menos Rodrigo, hablando en el cacaray de hoy ni hace. Profe. Que cantás fabuloso para los estadios del mundo. Así que yo te doy un 10. Nosotros, no importa los años que tengamos, siempre es una experiencia nueva. Así. Realmente verte tan afirmada en lo que haces y que querés tanto así como queremos toda nuestra profesión. Realmente para mí es un motivo de mucho orgullo estar aquí en tu programa, una alegría tremenda aquí en el corazón. Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo, te aproveché con más ganas me das. Querida Constanza Sánchez, hermosa princesa. Me gustó muchísimo y se nota que se esmeraron mucho por realizar un video. Me encanta. A mí también me encanta. Pero bueno, no puedo. Ay, qué canción. Ajá. A ver un poco. Esa negrita que va caminando
esa negrita tiene su tumbao. Pido un fuerte aplauso para nada más y nada menos que Mina Feliciángel. Qué gusto tenerte. Me gusta diferentes tipos de música, soy muy romántica, muy romántica. Y mira que les haces bailar cada samba a los políticos, sí, que ni te cuento, eso es muy especialista. Muy romántica, muy romántica. Imagínate Cazatalentos en el mundo, porque estás en el mundo y sobre todo dando oportunidades a la gente. Tropecé de nuevo y con la misma tierra. Espero ese momento en que escuche tu voz. Yo tengo 10. Le quiero enviar saludos a mi mamá. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, gracias por permitirme brindar este pequeño espacio de difusión a nuestros artistas y bueno, los amo. Hasta el sábado que viene. Chao, chao. Voy a buscar mi momento. Impresionante, bueno, con lágrimas en los ojos me toca decir, agradecer a los compañeros del canal, a Maxi, a Sandra, a todos. Maxi creo que estuvo trabajando en edición de este maravilloso material. Porque cuando arrancaba Cazatalentos, esta gran locura de apoyar a los artistas, a los talentos, ¿verdad?, a la cultura y a la inclusión, jamás me imaginaba que íbamos a llegar tan lejos hasta esta 4ª temporada. Eso se lo debo obviamente a todos mis compañeros del canal, a América TV y a 24 y por supuesto a este prestigioso miembro del jurado para quien pido un fuerte aplauso. Mi querido doctor Enrique Castro, Norad Alfonso, Rodrigo Godoy y el maestro Miguel Coronel. Sin ellos y sin los talentos, esto obviamente no sería posible. Y qué lujo hoy arrancar esta gran gala de premiación desde nada más y nada menos que este prestigioso lugar, la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, donde les tengo que contar que están absolutamente todas las leyes desde que existió el Paraguay, Enriquito querido, ¿verdad? Muchísimas gracias, Enrique, porque esto se lo debemos, obviamente, a la Dirección de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados, al querido doctor Enrique Castro, y quiero hacer un agradecimiento muy especial a la directora general, la doctora Evangelina Cabrera, por brindarnos este espacio cultural maravilloso para Cazatalentos Paraguay y el mundo, por supuesto que sí. Arrancamos agradeciendo, por supuesto, en esta noche de emociones. Después le voy a pedir a maquillaje que me retoque, porque creo que con ese material de inicio se me corrió una maravilla, realmente. Agradeciendo al Casino de Asunción, único presentador oficial de Cazatalentos Paraguay, para quien pido un fuerte aplauso. Hoy tenemos, sí, vamos a levantar porfa un poco, una visita de lujo aquí en el lugar, porque la tenemos y quiero pedir un gran aplauso. Ella, aparte de productora, de artista, es la esposa del, creo yo, uno de los artistas más queridos de nuestro país. Y siempre le digo, si hay alguien que me pueda decir una palabra en contra de Marco de Brix, te doy un premio. Fuertes esos aplausos para Pata Sola. Gracias, Patita, por venir. Gran marido y gran persona, Patita también. Y vino acompañada con la Miss Casino Keverlin. Parate, Keverlin, que tenemos que ver. Por favor, esa figura única. Gracias, mi amor, por venir. Un lujo tenerte aquí con nosotros. También tengo a la propietaria Cintia Campuzano desde Caguazú. Llegó hasta aquí en representación de CC Trofeos, que siempre está con nosotros. Gracias, Cintia, por acompañarnos. Gracias a Caguazú por el apoyo de siempre también, ¿verdad? Bueno, y agradecer también a Quinta Boutique La Deseada, a Carola Boutique, a Estelita Uñas, a Huempas Calzados, a Milúa Alta Costura, a Margarita Flores y Detalles. José, por favor, si te pones de pie, el dueño de las flores del país, José, todo un caballero, todo un caballero. Hoy nos acompaña con Margarita Flores y Detalles. También quiero agradecer a Distrón S.A.,
al Hotel Guaraní, a señor Limo y por supuesto a la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. ¡Qué lujo! Vamos a un pequeño corte y enseguida mucho más de esta gala final. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Realmente maravillosa y muy emotiva la presentación del Coro de Ciegos del Paraguay bajo la dirección del maestro Eladio Agüero. Para mí realmente un lujo, una apertura así, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por todo ese despliegue maravilloso que hicieron. Bueno, momento de arrancar. ¿A qué vinimos hoy? A premiar a nuestros ganadores, por supuesto, los 5 grandes talentos. Así que vamos a arrancar ya nomás pidiendo que se acerque al escenario nuestro primer puesto de Casa Talentos, para quien pido un fuerte aplauso desde Santiago del Estero, Argentina, Rocío González. Voy a pedir a Carmen Patasola que suba al escenario junto a Keverlin Lamis Casino y al queridísimo doctor Enrique Castro, porque vamos a hacer entrega de 2 premios muy importantes en el día de hoy. El segundo premio sumamente importante, que es el Premio República para personalidades destacadas, es gracias al doctor Enrique Castro, que él va a describir inclusive mejor todavía el premio. Josecito también de Flores, Margarita Flores y Detalles, te vamos a pedir el ramo para el primer puesto y te voy a pedir, Enriquito, que nos cuentes acerca de este gran premio que hoy se suma también gracias a vos a Casa Talentos Paraguay. Es sumamente importante y quiero agradecértelo en público. Sí, muy buenas noches a todos. Nuestra primer puesto, la querida Pata, a nuestra Miss esposa, aquí nada más y nada menos de uno de los más grandes cantantes, músicos un lujo que tuvo el Paraguay. Disfrutado de querido Marquitos de Brix, muy amigo mío, también hemos trabajado mucho tiempo en grandes eventos, ¿verdad? Bueno, hoy se suma un premio más a Casa Talentos, que es el Premio República, que otorga el Parlamento Cultural del Paraguay, que justamente es la gloria asexuada que levanta el escudo de la República del Paraguay. Y bueno, anualmente estamos otorgando a personalidades e instituciones destacadas de la sociedad paraguaya. Y hoy nuestro Premio República del Paraguay se va nada más y nada menos que a la República Argentina. A Santiago del Estero. Estamos muy orgullosos por eso. Vamos a pedirle a Saúl que suba al escenario, por favor. Saúl Barrios, también secretario del Parlamento Cultural del Paraguay, para hacer entrega
de los dos premios, Casa Talentos primer puesto y el premio República, que pido un fuerte aplauso para el doctor Castro por este homenaje tan pero tan importante a nivel internacional también, ¿verdad? Sí. Bueno, querida primer puesto, quiero que lo lleves con mucho honor porque nosotros le queremos muchísimo a este premio. Es un premio muy codiciado aquí en la República del Paraguay. Así que, Rocío, con mucho cariño y con mucha emoción realmente, te entrego el premio República, de parte del Parlamento Cultural de la República del Paraguay. Voy a pedir los certificados también, por favor, Sandrita. Están por ahí para acercarle también. Mientras que Josecito de Margarita Flores y Detalles le hace entrega a nuestra flamante ganadora del primer puesto del ramo de flores también, que va también hasta Argentina. Tenemos algo más, me parece, en las manos de Enrique Castro. El secretario general del Parlamento Cultural Paraguay, el licenciado Saúl Barrios, hace entrega de este reconocimiento. Saúl, si puedes leer, por favor. Parlamento Cultural del Paraguay, Premio República, otorgado a Rocío González, primer puesto Casa Talentos Paraguay, en reconocimiento por su excelente gestión y su aporte a la cultura, educación y desarrollo social en beneficio de la República del Paraguay, llevado a cabo en la Biblioteca y Archivo Central del Honorable Congreso Nacional, Asunción, 7 de septiembre de 2022. Fuertes esos aplausos, fuertes esos aplausos. Y tenemos también por acá el de Casa Talentos Paraguay. Yo no sé, Rocío, vas a tener que contratar un vehículo más, seguramente, ¿verdad? Para poder llevar en tu pieza, me los vas a enmarcar cuando yo vaya a Santiago del Estero. Los quiero ver todos colgados y exhibidos. Muchísimas gracias y una vez más pido un fuerte aplauso para Rocío González, Santiago del Estero, Argentina. Gracias, Patita, gracias, Keverlin. Y bueno, Pata, me gustaría que la próxima vez me vengas a hacer un cover de Marquito, ¿por qué no? Cuando quieras. Él siempre decía, yo no canto, pero encanto. Es cierto, encantó a todo el país y al exterior también. Un lujo tenerla hoy aquí, a Pata Sola y a Keverlin Miss Casino, una diosa total. Bueno, que van a estar, vamos a seguir estando haciendo, ya se viene Casa Talentos Casino dentro de poco, a estar atentos porque viene la segunda temporada de Casa Talentos Casino. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a llamar al segundo puesto que nos ha sorprendido y que ha sorprendido realmente en varias instancias. Meli Duarte, anda acercándote porque ella es, yo la bauticé como la artista mujer policía. Adelante, Meli. Para eso voy a llamar al querido maestro Miguel Coronel que se acerque, por favor. Vamos a entregarle entonces a Meli el premio de Casa Talentos y por supuesto también el premio de el premio República, que es tan pero tan importante. Sí, aquella vez cuando estuvimos en el casino y ella cantó, a mí me sorprendió. Sí. Y le invitamos, no sé si vos le invitaste. Sí. Creo que le invité para que entre en la cuarta temporada. Sí. Porque le auguré de que iba a tener una buena ubicación dentro de los ganadores y no me equivoqué. Salió segundo puesto, una gran voz. Y el cenit en donde ella me sorprendió fue cuando cantó el aria de la muñeca de los cuentos de Hoffmann, de Offenbach. Y después, de repente, cambia a una voz totalmente diferente y toca las nubes, ¿verdad? Con esa voz así agudísima que prácticamente emulaba la guitarra eléctrica. Sí. Y ya ahí ya dijiste, no decidimos, puede ser. ya que había una pelea entre... Y bueno, es un premio muy importante donde pues, atestigua tu talento, donde las autoridades de este país apreciamos tu talento a través de este premio, que quiero que lo recibas, pues yo también lo recibí hace 2 años con muchísima satisfacción y con eso testimonio mi paso por la cultura, por el Paraguay. Así es que, hija, te entrego este trofeo para que lo lleves con orgullo y lo muestres siempre de que este trofeo representa el éxito de tu carrera. Fuertes esos aplausos
te entrego el certificado de Casa Talentos y le voy a pedir a mi querida amiga Cintia Campuzano. Ella es muy famosa en Caguazú porque es la encargada de hacer todos los trofeos, no solamente de Caguazú, sino que de Villarrica, Coronel Oviedo, toda esa zona inmensa, que les des unas palabras. Vos que estás tan acostumbrada a tratar con ganadores, Cintia, que le des unas palabras a nuestra ganadora Meli Duarte. Meli, es un privilegio para mí entregarte este trofeo al logro obtenido por tu brillante participación y apoyando siempre al talento. Entonces, sos una viva imagen del talento y muchísimas felicidades. Me quedo sin palabras, sinceramente, sí, porque es impresionante estar viendo los videos de cuánto talento hay. Entonces, muchísimas felicidades. Gracias, Cintia, por haber venido desde tan lejos. José te hace entrega de las flores y tenemos unas palabras de nuestro licenciado Saúl Barrios porque siguen los reconocimientos. Así es, desde el Parlamento Cultural del Paraguay entregamos también el certificado, el segundo puesto, Casa Talento, a Meli Duarte. Felicitarle una vez más por su brillante participación en este programa. Por supuesto, a los 4 finalistas, a los 4 que están acá, brillantes, sigan con su talento, sigan ensayando, participando, puliendo cada día más y van a llegar muy lejos. Felicidades a todos. Meli, felicidades. Fuertes esos aplausos. Muchas felicidades, Meli, ya formas parte de la gran familia de Casa Talentos Paraguay. Se vienen grandes cosas, pero todavía no puedo adelantar nada, porque vamos a recibir a Marcos Bogado. Fuertes esos aplausos para la queridísima República de Luque, que tanto me ha apoyado también y que tantos momentos y eventos hemos compartido con la República de Luque, como yo le llamo. Y es una de las cosas que me emociona de Casa Talentos, haber conocido tantos artistas a nivel nacional e internacional, haber podido poner mi granito de arena para apoyar a los artistas, a la cultura, que para eso está ahí el doctor Google, que es nuestro querido doctor Enrique Castro, que es una biblioteca, el libro gordo de Petete. Impresionante este hombre. Y por supuesto también a la inclusión. Querida Norat, le hacemos entrega entonces a este joven maravilloso. Muchísimas felicidades, a seguir triunfando. Yo valoro muchísimo el talento, porque uno nace con el talento y después va creciendo por el camino con profesores y profesoras. Así que te espera un gran futuro y ojalá te veamos en los escenarios en cualquier parte del mundo, porque donde hay un paraguayo, hay talento. Y yo que he recorrido varios países, emociona cuando un paraguayo o una paraguaya canta nuestra canción, nuestra polca o nuestra guarania. Así que muchísimas felicidades. Grandes cantantes, ciudad de grandes, realmente le entregamos las flores. Y le voy a pedir a mi querido Saúl Barrios también que haga la mención del Premio República como es debido. Premio República otorgado a Marcos Bogado, tercer puesto, Casa Talentos Paraguay, en reconocimiento por su excelente gestión y su aporte a la cultura, educación y desarrollo social en beneficio de la República del Paraguay. Así mismo. Muchas felicidades, Marcos. Un saludo enorme a Luque, caramba. Le voy a pedir a mi querido Rodrigo Godoy, presidente del Parlamento Cultural Juvenil del Paraguay, que se acerque para entregar nuestro cuarto puesto. Le pido a Daisy Román que suba a escenario, también a José con las flores, ¿verdad? Bueno, Meli, yo quiero felicitarte por haber llegado hasta aquí entre los 5 ganadores. Has presentado unos materiales maravillosos y bueno, voy a dejarle el micrófono a nuestro querido Rodrigo Godoy para que te dé unas palabras al respecto. Uno de los responsables de tu puntuación. Bueno, muchas gracias, Andrea, por el espacio. Primeramente quiero agradecerle a toda esta hermosa producción, a todo el Grupo América, a la gente que está detrás de cámara, a Sandrita que siempre nos hincha, que siempre estuvieron ahí apoyando a la cultura en sí, ¿verdad? Y por sobre todo agradecerte, Andrea, porque me diste una oportunidad también, el espacio de puntuar a estos jóvenes talentosos, que a partir de ahora les comento que ya son parte del Parlamento Juvenil del Paraguay, donde yo estoy presidiendo, así que... Muy bien, fuertes esos aplausos, por favor. Toda tuya acá nuestra ganadora, Rodri.
Bueno, Daisy, sos una talentosa, principalmente sos muy completa porque he visto que en tus videos te esmeraste muchísimo y tuviste todas las técnicas que estuvimos pidiendo en todo el programa, ¿verdad? Y bueno, sos digna representante de tu ciudad y por sobre todo seguí así, que tu talento queremos ver luego en televisión y en los grandes estadios de todo el mundo. Y en el exterior muy pronto también. Adelante, Muchas fuertes esos felicidades. aplausos, las flores también. Y bueno, vamos a entregarle entonces, hicimos al revés, le entregamos acá al República y vamos a entregarle los certificados correspondientes y el trofeo de cuarto puesto de Casa Talentos Paraguay. Muchísimas felicidades, gracias mi amor. Y bueno, me voy de vuelta hasta aquí porque viene un premio muy pero muy importante. Un premio muy importante, ¿por qué lo digo? Porque es un premio que reconoce a un gran talento que ha llamado no solamente la atención del jurado, de la Casa Talentos Paraguay, sino que también de un montón de seguidores en las redes sociales, inclusive hasta un influencer muy famoso se metió a hacer campaña de votación para esta persona. Pido que suba al escenario mi querido Rodrigo Portillo de la ciudad de Caguazú. Saúl, quiero que prepares unas palabras en guaraní porque tenemos Muy bien. internacionales. Sí. Para que se lleven de recuerdo y escuchen un poco también nuestro dulce idioma guaraní. Me encanta. No te estoy imponiendo. Soy el presidente del Parlamento y quiero que lo hables. No es una orden. No es una orden. Muy bien, muy bueno, bien. este premio realmente es muy importante. Es como el primer puesto. Es el Exacto. premio Revelación del Año. Nada más y nada menos. Y va a ir a la ciudad de Caguazú. Acá uno de los integrantes del jurado, Rodrigo Godoy, justamente casi todos sus familiares son de la ciudad de Caguazú. Sí. Y estuviste muy bien en todas tus presentaciones, muy buenos videos. Acá Norat y Andrea temblaban en el último video que Equilibrio, hiciste. hizo en el arroyo, ahí casi me muero, decía que no se caiga, por No, favor. era el arroyo, en la cascada estaba Cascada cantando. ahí atrás de él otra vez, bueno, Así pero que salió sano y salvo. Te felicitamos, querido Rodrigo Portillo, por todo ese esfuerzo maravilloso. Y todo eso llevó para que vos lleves el premio República a la ciudad de Caguazú. Fuertes esos aplausos. Premio República, Premio Revelación, Premio Casa Talentos para Rodrigo Portillo hasta Caguazú. Y te vas muy bien custodiado porque CC Trofeos te va a estar custodiando el premio también junto a Cintia Campuzano, ¿verdad? Obviamente. Yo después, ¿qué hacemos después de la premiación? Vamos todos al Casino de Asunción. Un café no, al Casino de Asunción, a jugar legal, a jugar seguro como corresponde y a divertirnos. Claro, Obviamente, sí. con Vamos a Pata y jugar. con Keverlin, todos para el Casino de Asunción. ¿Cómo no querer ir con esta hermosa reina? Dios que está hoy aquí? mío, varios ya están sentados cerca a ver si pueden acompañarla. Vamos a ir. Bueno, antes que nada, el premio Revelación Casa Talentos Paraguay va para la capital de la madera, Caguazú, con su digno representante Rodrigo Portillo. Así es que una vez más, felicitaciones por tu talento y que sigan los éxitos. Ahora. Las palabras en guaraní. Vaya yo Aitepa, América TV y por ahí te digo te envía pope ya po vaya esa hawañan de mita cuña mita caria ucueran ba epa esa ucate tanguera putepe o va de iña nerendape con anga pete mita cuña por ahí te o va Argentina güey. Tere aite oranetame y me allá co ave que seas muy feliz acá en Paraguay mientras tu estadía. Ha y atapia aite ko shawa te envía po Imbare TV ka ara y ka tu hawan sha nyamua mue nyande haweisha mita kuñaja mita caria ucuera hoisha kwaba mundo pugren ba epa ka tu yapo upeshare quería Andrea ande benguana po a tesai aguapu tome ende tu pajaisu avei nyande jurado fuera pe a Casa Talento Taimbare TV ara. ¡Viva Casa Talento!
Jatá añoa poyopu jamoraljú entero vea penguana. Muchas gracias, un fuerte apretón de manos. ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva! Vamos el talento a un paraguayo. pequeño corte con estos grandes y venimos con mucho más. Casa Talentos Paraguay. Yo sé que tengo talento, lo llevo en el corazón. Yo sé que tengo talento. Muy bien, vuelta de corte nuevamente. Último bloque de esta gala de premiación espectacular aquí desde la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, donde están absolutamente todas las leyes del país, y hoy también quedan registrados los ganadores de Casa Talentos Paraguay. Agradezco al Casino de Asunción Único, a Quinta Boutique La Deseada, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Carola Boutique, también a Estelita Uñas, a Huempas Calzados, a Milu Alta Costura. Gracias, Lucy, por este vestido impresionante. También a Margarita Flores y Detalles, a Distrón S.A., a Hotel Guaraní, a Señor Limo, que trasladó a nuestros participantes, y por supuesto a la Biblioteca Central y Archivo Central del Congreso Nacional. Momento de arrancar ya nomás, de escuchar a estos talentosísimos ganadores. Arrancamos con el primer puesto. Pido que suba a escenario nuestra ganadora desde Argentina, Rocío González, que nos va a interpretar Universo Paralelo. Con ustedes, primer puesto, Rocío González. Compraría un palco en tu ventana para ver cómo despiertas con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Hay expresión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que no me prestas ni atención. Me daría tal vergüenza que te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo, y me obligo a no gritar
Hermosos aplausos, cantante, autora, ganadora también en la Argentina de Talentos Federales y hoy en Paraguay de Casa Talentos Paraguay. Otra estrella de la canción, otra gran artista, otra cantautora talentosísima que domina todos los estilos. Sí, estoy hablando de Meli Duarte. Voy a pedirle que suba a escenario una artista también que nos sorprendió, Meli Duarte de Villa Hayes. ¡Qué bárbaro! Por favor, retumba la biblioteca, retumba el público, retumba el jurado. Meli, sos impresionante. Felicidades realmente. Y esta emoción y estas lágrimas que yo derramo porque no puedo creer los talentos que descubrimos en Casa Talentos Paraguay. Rocío, Meli, y tenemos mucho más todavía. Gracias, Meli, sos fabulosa. Ellos van a hacer canción Estación Pococuá. ¿Está bien así, Enrique? Estación Pococuá. Yo tengo que practicar mucho todavía guaraní. Bueno, este es el típico artista luqueño. La República de Luque representada junto al maestro César y junto a nuestro ganador Marquito Gao, capo total. Disfrutemos de su música. Las palmas. Música paraguaya, la más bella del mundo.
y cómo no voy a agradecer al Altísimo por brindarme la oportunidad de compartir con este nivel de artistas, de mostrar lo que saben hacer, de tener unos compañeros de trabajo maravillosos y un jurado de lujo realmente. Feliz de ser la conductora y creadora de Casa Talentos Paraguay. Gracias, profe César. Gracias, Marquito. Grandes artistas. Y seguimos con mucho más en esta gala de premiación. Llamamos a una diosa que nos ha sorprendido en todo sentido también, con voz, con talento, con dulzura, con simpatía. Daisy Román de Itapúa. Le pedimos que suba a escenario. Rolling in the Deep. Wow, estamos todas hoy medio, ¿eh? Bueno, Daisy Román desde Itapúa, Rolling in the Deep. There's a fire that's starting in my heart, reaching a fever pitch, is breaking me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and tell me on, and I'll lay your shield bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire that's starting in my heart, reaching a fever pitch, is bringing me out the dark. The scars of your love remind me of they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me bare as I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside, and you play it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I had one of you thing gonna make your hair burn. Sing of me in the depths of your despair, making a hundred things and I'll pay up a share. The scars of your love, they lead me on, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they lead me bare as I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside, and you play it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you have my heart inside, and you play it to the beat. ¡Bravo! Muchas ¡Bravo! gracias. ¡Bravo! Pero hoy me voy a quedar sin voz. Rodrigo Portillo, Ciudad de Caguazú, premio Revelación del Año. Fuertes esos aplausos. Él nos va a interpretar un mix musical. No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como tú, no hay otro igual.
que me ha hecho comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, en mis manos aún me quedan primaveras para que te quiero mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Felicidades, Rodri. Sé todo el esfuerzo que hiciste y bueno, no puedo dejar hoy de derramar lágrimas y agradezco a Dios por permitirme cumplir estos sueños junto a este jurado maravilloso que la verdad es muy difícil estar en el lugar de ellos porque ellos me lo decían, me lo manifestaban, son todos excelentes, son todos talentazos, qué difícil. Pero bueno, es un reality, es un programa de talentos y unos quedan, otros se van. Hemos formado una gran familia y bueno, esperemos seguir por mucho más con Casa Talentos Paraguay por América TV. Gracias a los compañeros, gracias al jurado y por supuesto agradeciendo al Casino de Asunción Único, a Quinta Boutique La Deseada, a CC Trofeos de la ciudad de Caguazú, a Carola Boutique, a Estelita Uñas, a Huempas Calzados, a Milúa Alta Costura, a Margarita Flores y Detalles de la mano de José Luis González, a Distrón S.A., al Hotel Guaraní, a Señor Limo y por supuesto el agradecimiento especial, aparte de los compañeros que están ahí el día de hoy, es para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional. Muchísimas gracias a la doctora Evangelina Cabrera, directora general. Y hablando de director, de muchos títulos, una persona carismática al 1000%, no al 100%. Una persona que le ha tocado en el transcurso desde el inicio de Cazatalentos hasta ahora, tropezar con muchísimos problemas, con muchísimas vicisitudes, pero sin embargo, él siempre al pie del cañón, siempre. Una vez recuerdo que puntuó desde la cama del hospital, recién operado. Me refiero al queridísimo doctor Enrique Castro, para quien pido un fuerte aplauso, que hoy está conmigo aquí. Es mi último tema que realicé. Ya estoy escribiendo varios más que próximamente va. Secreto, top secret. Top secret. Y se llama Mi Bendición. Dice así. Ojalá que les guste. Llegaste a mi vida como bendición,
entraste de lleno en mi corazón. Venía de momentos muy tristes y oscuros. Trajiste la luz a mi mustio mundo. Hoy en día te amo tan inmensamente que de tanto amarte el alma me duele. No me dejes nunca, solo abrázame. Tú eres mi vida, mi cielo, mi todo. Yo no sé qué hacer si no estás conmigo. No te vayas nunca, solo bésame. ¡Bravo, Enrique! Gracias por estar acá. Hoy en día te amo tan inmensamente que de tanto amarte el alma me duele. Tú eres para mí la necesidad, las ganas inmensas de seguir viviendo. Tú eres mi sueño, mi pasión, mi anhelo. Yo solo te pido tu amor, nada más. Yo solo te pido tu amor, nada más. ¡Bravo, bravo, bravo! Una demostración ferviente de que querer es poder y que Muchas la gracias. fe en Dios es lo más grande que existe. Enrique, gracias de corazón. Acá con mi jurado de lujo, Norada Alfonso, Rodrigo, mi querido Rodrigo Godoy, mi querido maestro Miguel Coronel. Gracias a todo mi equipo maravilloso de América TV, a todos mis compañeros que me aguantan y me hacen el apoyo. Los quiero mucho, estoy muy emocionada, pero nos vemos en la 5ª temporada de Casa Talentos Paraguay. Gracias, gracias TV América, gracias. Gracias Andrea, gracias Casa Talento. Lo llevo en el corazón.